Daniel y yo nos habíamos amado en secreto durante 10 años. Una noche, en un estado de euforia por el alcohol y la vulnerabilidad, finalmente rompimos el silencio. Pero ahora, renacida en el momento de su primera confesión, me di la vuelta y salí corriendo. Me quedé a los pies de la cama, mirando a Daniel profundamente dormido. Su rostro reflejaba serenidad, su postura relajada y abierta. Bajo la luz de la luna, su piel era suave y clara, y sus brazos aún no presentaban las 11 cicatrices irregulares que algún día los desfigurarían. Instintivamente busqué un cigarrillo, pero no encontré nada. Entonces recordé que aún no había empezado a fumar. Solo habían pasado 5 minutos desde que me di cuenta de que había renacido, un año antes de mi muerte. No era el mejor momento para volver con Daniel, y acababa de compartir una noche de pasión desenfrenada. El aire aún estaba cargado de calor y lujuria, y el suelo estaba hecho un caos. Me froté la cintura dolorida y comencé a limpiar. Usé una camisa rota para envolver la evidencia de nuestra intimidad, alisé su ropa desparramada una por una y finalmente recogí la botella de vino, esparciendo su contenido por la habitación para disimular el olor. A las 5 de la mañana, cerré la puerta silenciosamente y regresé tambaleándome a mi apartamento. Esa noche nuestro amor secreto de una década finalmente salió a la luz, y eso desencadenaría todas las tragedias que siguieron. Nunca debe enterarse. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos florezcan. Una vez dentro me deslicé hasta el suelo de la entrada. Me quedé allí sentada un buen rato antes de romper a llorar desconsoladamente. Todavía estaba bien. Sano. Viva. Alegre. Nada había sucedido aún. Aún había tiempo para deshacerlo todo. Esa noche quedó grabada en mis huesos. Daniel acababa de abrir su estudio de arte, y yo estaba allí para celebrarlo con él. Bebió demasiado. Lo llevé a casa con la intención de traerle un vaso de agua caliente, pero al darme la vuelta para irme, metió un dedo en mi cinturón. Se sentó en el borde de la cama, con un ligero rubor en las mejillas y los ojos nublados por el alcohol. Sus labios se curvaron en una tierna sonrisa. Jeremy. Estoy tan feliz, dijo. La salud de la abuela es estable. La carrera de mis sueños por fin está tomando forma. Y tú también. Siempre has estado a mi lado. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Repitió cosas así una y otra vez esa noche. No me molestó en lo más mínimo. Le respondí suavemente una y otra vez. ¿Y si quiero? Los largos dedos de Daniel se deslizaron hacia abajo, enganchándose en mi cremallera. Su mirada se oscureció con un deseo contenido de ser aún más feliz. ¿Sería demasiado codicioso? La tensión se intensificó entre nosotros, el deseo colgando como un hilo. Mi cuerpo respondió antes de que pudiera pensar. Él estaba borracho, pero yo estaba completamente sobria. La alegría de que mi amor correspondiera eclipsó toda razón. Me dejé hundir en él por completo durante toda la noche. Si no hubiera huido, la siguiente parte de la historia se habría desarrollado tal como la recordaba. Daniel se habría despertado con el amanecer. Y habría pedido aclaración. No entraría en pánico. No retrocedería. Pasaría de la confusión a la sorpresa y luego a la calma. Y finalmente preguntar con voz firme: ¿nos acostamos? Sí, respondía. No había marcas en Daniel. Pero estaba cubierta de sus besos, claros y oscuros. Como pinceladas sobre un lienzo. Precioso, había dicho. Bajó la mirada para admirar su obra antes de inclinarse para darme otro beso en el pecho. Pero aún falta algo. Los espacios vacíos, susurró, son para que yo, sobrio, los termine. Daniel, sobrio, era aún más abrumador que Daniel, borracho. El borracho usó la fuerza bruta. El sobrio te hizo suplicar clemencia lenta y profundamente. En medio de un placer vertiginoso. Hundió su rostro en mi cuello y derramó 10 años de anhelo en mí. Jeremy, susurró. Si muriera ahora mismo, moriría sin remordimientos. Realmente pensamos que era el comienzo de algo hermoso. Cuando sonó el timbre, me desperté sobresaltado. Me dolía todo el cuerpo, me había quedado dormido en el suelo. Ya era mediodía. Jeremy, ¿estás en casa? Era Daniel.
Me puse de pie de un salto, corrí a mi habitación, me puse el pijama, me lavé a toda prisa y me puse colonia. Estaba afuera con una camiseta blanca enorme, y sus ojos brillaron al verme. Parecía nervioso, quizá incluso un poco esperanzado. ¿Anoche estuve borracho?, preguntó. Sí, respondí con naturalidad. La próxima vez, no bebas tanto. Daniel apretó los labios. Su nuez de Adán se balanceó. Claramente no era eso lo que realmente quería saber. ¿Hice algo raro? Fingiendo confusión, me rasqué la cara. ¿Raro? No mucho. Te desmayaste enseguida. Tenías la camisa manchada de vino, así que te ayudé a quitártela. Me miró fijamente con la duda y la perplejidad ensombreciendo su rostro. Quizás me lo tomé con naturalidad, no pudo encontrar ni una sola grieta en mi historia. Murmuró entre dientes. ¿De verdad fue solo un sueño? Dudé unos segundos y luego opté por el silencio. Suspiró suavemente y se pellizcó el puente de la nariz. El destello de esperanza en su rostro se desvaneció en una silenciosa decepción. Hacía mucho tiempo que no lo veía expresar tantas emociones a la vez. Me perdí brevemente en el momento. Mi último recuerdo de Daniel fue el desplomado en una silla de ruedas, sin vida y destrozado. Justo antes de la cirugía de piel, se quedó mirando por la ventana el verdor del verano. Con esfuerzo forzó una leve sonrisa. «Jeremy, ¿fue culpa mía?», preguntó en voz baja. Fingí no haberlo oído. Solo después de que se cerraron las puertas respondí. No, era yo. Debería desaparecer. Ese día cumplíamos 1 año, y fue la única vez que no esperé a que saliera de la consulta. Me fui a casa, saqué un frasco de medicamentos para la presión arterial que había escondido hacía tiempo y me lo tragué entero con agua del grifo. Incluso ahora aún recordaba cómo el vómito me ahogaba al subirme a la tráquea. Instintivamente me llevé la mano a la garganta. ¿Qué te pasó en el cuello? Levanté la vista y vi a Daniel mirándolo fijamente. Había unas tenues marcas rojas que había visto antes mientras me lavaba la cara. Anoche entró un mosquito. No cerré la ventana. No dejaba de dar vueltas en mi cabeza en la oscuridad, pero al encender la luz, no lo encontraba. Me volvía loco. Creo que sonreí con naturalidad, cálida y convincente. Después de todo, había practicado esta expresión frente al espejo incontables veces durante los últimos 6 meses. Daniel seguía sin estar convencido, pero no insistió. Ah, ¿verdad? Hoy le dan el alta a la abuela. ¿Vienes conmigo a recogerla? En cuanto dijo la palabra abuela, la sonrisa que tanto me había esforzado por mantener se congeló. Rápidamente miré mi teléfono y murmuré, hoy me encantaría, pero ya hice planes. ¿Con quién? Lo conozco. Daniel y yo nos conocíamos desde la secundaria. Nuestros círculos sociales coincidían casi por completo. Incluso mis compañeros de trabajo lo conocían, ya que siempre lo invitaba a eventos grupales donde los amigos eran bienvenidos. Si sale bien, te lo presento, dije con una sonrisa. Pero por ahora, no lo digamos. O sea, mírate, eres demasiado guapo. ¿Y si ella se enamora de ti? Daniel levantó una ceja, parpadeando lentamente como si no entendiera bien. ¿Qué quieres decir? Bueno, supongo que he empezado a anhelar un poco de estabilidad, dije sin dejar de sonreír. La abuela siempre tuvo la esperanza de que algún día sentaras cabeza, ¿verdad? El padre de Daniel era jugador. Su madre había huido de la familia hacía mucho tiempo. Después de que su padre, desesperado por los cobradores de deudas, saltara de un edificio, Daniel fue acogido por su abuela. Así nos hicimos vecinos. Las noches en que mis padres trabajaban horas extra y olvidaban dejarme la llave, mi abuela me recibía con una sonrisa y me invitaba a hacer la tarea en su casa. Era una mujer menuda que valoraba la limpieza. Siempre llevaba el pelo bien peinado y su casa estaba impecable. Me calentaba un vaso de leche, me cosía los botones que me faltaban y sacaba rollitos de primavera crujientes de una lata de metal, para dármelos con cariño. Cuando veía que mi borrador se había desgastado por completo, sacaba billetes de entre las gruesas capas de bolsas de tela y le decía a Daniel que me comprara uno nuevo. Mientras Daniel y yo hacíamos la tarea, ella se sentaba tranquilamente a mi lado con su abanico, agitándolo suavemente.
De vez en cuando suspiraba y decía, ustedes dos, deben crecer bien, estudiar mucho, cuidarse, mantenerse sanos y cuidarse bien el uno al otro. Nunca imaginó que algún día nos cuidaríamos en la cama. El día que Daniel le confesó su homosexualidad, sus ojos amarillentos y nublados se volvieron hacia mí. Tenía el pelo hecho un desastre. Su cuerpo temblaba. Solo dijo una frase, Jeremy, siempre te he visto como la mitad de mi nieto. Esa frase se convirtió en mi pesadilla. En incontables noches de insomnio, resonaba en mi mente, desgarrando mi conciencia, atormentando mis nervios. En esta vida que me habían dado de nuevo, mi abuela viviría hasta una edad muy avanzada. Daniel estaría a salvo, feliz y sano. No se permitiría que la tragedia se repitiera. En cuanto a mí, aunque regresé a una época anterior a cualquier suceso, los recuerdos abrasadores del dolor aún me aferraban como cadenas. Estaba atrapado en la prisión de mi propio dolor. Cuando encendí un cigarrillo en el balcón, mi padre se acercó sorprendido. ¿Cuándo adquiriste este hábito? ¿El trabajo te estresa tanto? La llama se encendió apenas un segundo antes de que él arrebatara el cigarrillo y lo apagara. Tu mamá y yo no esperamos nada grandioso de ti. Con que te las arregles es suficiente. Luego sigilosamente envolvió el cigarrillo en papel y lo metió en el fondo del cubo de basura. No dejes que tu mamá lo vea. Volverá a preocuparse. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba envejeciendo. Su cabello estaba cubierto de canas. En mi última vida, justo antes de morir, pensé en mis padres solo por un instante. La carta que les dejé estaba llena de disculpas. Sabía que mi decisión era cobarde y egoísta, pero ya no podía soportarlo más. Cada respiración, cada parpadeo, se había vuelto insoportable. Papá me dio una palmadita en el hombro, sacándome de mis pensamientos. No pude evitar abrazarlo, ocultando las lágrimas en mis ojos. Papá, quiero quedarme aquí esta noche. ¿No juraste que nunca volverías a quedarte aquí? ¿Puedo cambiar de opinión? Claro que sí. Dijo de inmediato, siempre he pensado que deberías volver. El apartamento en el que vivía era viejo, lo habían programado para demolerlo hacía más de una década, pero nunca lo tiraron. No había administración de la propiedad ni seguridad. Las paredes estaban descascaradas y mohosas, con manchas de un moho verdoso negruzco. Comparado con los elegantes rascacielos que lo rodeaban, el edificio destacaba notablemente. La mayoría de los vecinos se habían mudado. Mis padres se mudaron a su nueva casa hace 2 años. No me fui porque Daniel seguía allí. Quería verlo todos los días. Pero ahora, tal vez era hora de considerar seguir adelante. Justo entonces, llegó la llamada de Daniel. Dijo que la abuela insistió en verme y me preguntó si quería cenar con ellos. Apreté el teléfono con más fuerza. No vuelvo esta noche. El otro extremo se quedó en silencio, tan silencioso que parecía que hasta su respiración se había detenido. Tras una larga pausa, finalmente preguntó con la voz ronca y tensa, ¿surgió algo en el trabajo? ¿O no? Jeremy, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Vamos, la voz de Daniel se cortó de golpe. Levanté la vista y vi a Elizabeth saludándome desde el otro lado de la mesa. Era mi prima, solo 2 meses menor que yo. Nunca habíamos tenido mucha formalidad entre nosotros. Ni siquiera me llamaba hermano. Había estado estudiando en el extranjero durante los últimos años. Daniel no la conocía. Se alojaba en casa de mis padres porque recordé lo que le había pasado en su vida anterior, cómo se había enamorado del hombre equivocado, un compañero de piso despreciable que la engañó para robarle dinero y amor, dejándola tan destrozada que ni siquiera salía. En aquel entonces me ahogaba en mi propia desesperación y no tenía fuerzas para consolarla. Pero ahora que tenía la oportunidad de volver a empezar, haría todo lo posible por protegerla. Ya voy, le dije. Luego, rápidamente volví al teléfono y me despedí. Esperé 2 segundos. No dijo nada, así que colgué. Sabía que Daniel había malinterpretado. No tenía intención de corregirlo. A veces, dejar que alguien pensara mal era lo correcto. Después de todo, no tenía a nadie más que me ayudara a representar esta farsa. Esa noche Daniel envió algunos mensajes, pequeños sondeos tentativos y cuidadosos.
Los abrí todos, pero no respondí. El chat finalmente se quedó en silencio alrededor de la medianoche, como si se hubiera dado por vencido. A la mañana siguiente volví al viejo apartamento. Justo cuando metía la llave en la cerradura, la puerta de Daniel se abrió tras mí. Estaba pálido. Tenía unas ojeras tenues y unas ojeras en la mandíbula. Lo saludé primero. Disculpa, apenas pude revisar mi teléfono. No era nada urgente, ¿verdad? Su mirada se detuvo en mi rostro y luego se posó en el cuello ligeramente arrugado de mi camisa. No me había cambiado de ropa a propósito. Sus labios se separaron ligeramente y luego se curvaron ligeramente hacia arriba. Con tanta prisa, cuando conoces a alguien que te gusta, dije, girando la llave y abriendo la puerta, hay que darse prisa. Apenas había terminado de hablar cuando una voz familiar sonó tras él. ¿Eres Jeremy? ¿Has vuelto? Bien, bien. ¿Ya comiste? Únete a nosotros. Todo mi cuerpo se tensó. Entonces empecé a temblar. Forzando la voz, dije, estoy muy cansada. Quiero dormir un poco. Por favor, saluda a la abuela. Entonces entré sigilosamente y cerré la puerta. Si me hubiera demorado un segundo más, quizá no habría podido contenerme. Después de que Daniel y yo oficializáramos nuestra relación, le comentó varias veces a su abuela que había salido del closet. Cada vez lo detenía. Ella nos vio crecer, dijo. Si eres tú, probablemente no se opondría. Pero yo lo sabía. Sabía que su mayor deseo era ver a Daniel formar una familia. Un matrimonio feliz. Niños. Aunque todo va bien ahora, Daniel se acurrucaba en mi hombro. Sigo queriendo su bendición. Su cariño siempre me derretía el corazón. Y por un tiempo incluso creí que ese sueño podría hacerse realidad. Pero la realidad demostró que los codiciosos están condenados al sufrimiento. La abuela no se había puesto furiosa. Ni siquiera había alzado la voz. Sus párpados caídos apenas se levantaron. Su mirada era oscura, profunda, indescifrable. Me llevó mucho tiempo comprender lo que se escondía en ella. Decepción. Desesperación por Daniel. Yo era el ladrón que le había robado su sueño. Sabía que lo que había anhelado presenciar durante media vida ahora nunca se haría realidad. Nada podía separarnos de Daniel y de mí salvo la muerte. La abuela no nos había dejado ni una sola palabra. Solo un frasco vacío de pastillas para la presión arterial. Al final no pude echarme la siesta. Daniel no dejaba de tocar el timbre con insistencia. Me miré en el espejo una y otra vez antes de abrir la puerta. Todavía con los ojos vidriosos por el cansancio fingido, pregunté somnolienta, ¿algo más? Entró. Cerró la puerta con firmeza y se paró justo frente a mí. Jeremy, ¿pasó algo? Me quedé paralizada. Había sido demasiado obvia. Daniel había pasado más de una década a mi lado. Podía leerme como nadie. Era imposible ocultarle cualquier cambio en mis emociones. Una simple excusa no bastaría para calmar sus dudas. Así que le dirigí una sonrisa deliberadamente coqueta. Ambos somos adultos. ¿De verdad necesito describir cada pequeño detalle? Ahora le tocó a él congelarse. Se puso colorado y apartó la mirada rápidamente. No quise decir eso. Su voz se volvió más baja. Siento que algo no cuadra. Pareces distraído. ¿Cansado? Sí. Ha sido agotador. Daniel apretó los labios sin decir nada más. Pasé junto a él, abrí la nevera y saqué una botella de agua. Destapé la botella y me la bebí a grandes tragos. La tormenta de emociones que sentía se calmó rápidamente. Me desabroché 2 botones de la camisa y me sequé con naturalidad el agua que me resbalaba por el pecho. Sabía que él podía ver las marcas. Probablemente estaba imaginando algo vívido, sensual, inolvidable. Y en esa escena imaginaria, quien estaba en la cama conmigo no era él. Era una mujer. Fingí no notar su mirada ardiente y me senté en el sofá. Ya era hora de echar más leña al fuego. Daniel, ahora que tu estudio está en marcha, ¿cuándo piensas añadir una esposa? Dueño del estudio, no te estás haciendo más joven.
No dejes que tu abuela se vaya a la tumba con remordimientos. Probablemente soné como uno de esos parientes curiosos que vienen de visita en vacaciones. Simplemente hazme tal en tu vida privada. Efectivamente, su rostro se ensombreció. Su tono fue cortante. No es asunto tuyo. ¿Cómo no iba a serlo? El precio del egoísmo había sido demasiado alto. Ninguno de los dos podía permitírnoslo otra vez. Aún así, después de todo lo que dije, Daniel seguía sin irse. Estaba empezando a perder la calma, revisando mi teléfono sin pensar para distraerme. Jeremy, eres alguien muy importante para mí. El corazón me dio un vuelco. Lo miré sobresaltada, con las manos metidas en los bolsillos. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, ¿cuándo conoceré a la persona que te gusta? No podía decirle la verdad a Elizabeth. Acababa de decir eso debido a unas circunstancias complicadas. Necesitaba que fingiera ser mi novia. En cuanto supo que le pagarían, aceptó al instante. Pero no puedes simplemente rechazarlo. ¿Para qué fingir? Revolví mi pajita. El hielo en el vaso tintineó suavemente. Probablemente no confiese. Pero necesito que se rinda. ¿Estás segura de que le gustas? Quizás solo te lo imaginas, bromeó. Claro que estaba segura. A Daniel le había gustado desde el momento en que empezó a ocultarme cartas de amor. Ese sentimiento no había disminuido en 10 años. Incluso después de la muerte de mi abuela. Incluso después de perder la carrera que amaba, seguía queriéndome. Veía la culpa que me embargaba. Y a pesar de su propio dolor, se obligó a sonreír y a tranquilizarme. Jeremy, puede que yo sea el pecador. Pero tú eres la persona que amo. Sentí que volvía al pasado. Así que tomé un trago largo de mi bebida a toda prisa. Quería repasar el guión con Elizabeth para distraerme. Pero estaba ocupada charlando con el hombre de la mesa de al lado. Me resultaba extrañamente familiar. Escuché a media su conversación hasta que ambos sacaron sus teléfonos. Para escanear los códigos de contacto del otro. En cuanto escuché su nombre, mi párpado se contrajo violentamente. Mi cuerpo se sobresaltó antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Y la mesita se tambaleó con la fuerza. ¿Crees que estoy muerto? El hombre se estremeció, sobresaltado por mi voz furiosa, y retiró la mano rápidamente. ¿Qué haces? Elizabeth tiró de mi manga, con la voz apagada por la frustración. Es totalmente mi tipo. ¿Por qué me arruinas la toma? Le aparté la mano de un manotazo, casi gritando. ¿Sabes siquiera quién demonios está servido en ese plato? Ese hombre había sido su compañero de piso en nuestra vida anterior. El que la estafó robándole todo, dinero, amor y autoestima. Elizabeth estaba visiblemente atónita. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Rara vez perdía los estribos. Ella nunca me había visto así. Pero no tenía ni idea de cuánto pánico se escondía tras mi ira. ¿Por qué? ¿Por qué se habían cruzado de nuevo? Ya había intentado evitarlo. ¿Cómo podía seguir ocurriendo? ¿Acaso el destino era inmutable? Afuera, el cielo se oscurecía. La presión del aire descendía, sofocante y pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó. Apareció un mensaje. Jeremy, mi abuela se cayó. Conduje tan imprudentemente que Elizabeth gritó más de una vez. Al final, me hizo parar y cambiar de asiento. Me acurruqué en el asiento del copiloto, temblando a mares. Lo que más temía era volver a ver la expresión destrozada de Daniel. Una vez fue suficiente para romperme el corazón. En otra ocasión no sobreviviría. Cuando llegamos, Daniel estaba apoyado en la puerta de la habitación del hospital. Al verme se irguió. ¿Cómo está? No parece grave. Su mirada se dirigió brevemente a Elizabeth. Frunció el ceño casi imperceptiblemente y bajó el tono de voz. El médico quiere observarla unas noches. Incluso después de imaginar lo peor durante todo el viaje, mi corazón seguía latiendo con un miedo persistente. A través del cristal de la puerta, pude ver a la abuela tumbada en la cama, frágil como una hoja de papel. Debería haber entrado,
pero mis piernas no se movían. No estaba listo. Aún no podía enfrentarla. Elizabeth, siempre tan rápida, se aferró a mi brazo y gimió: «Jeremy, voy a llegar tarde». Daniel me miró con expresión indescifrable. «Perdón, ¿interrumpí algo?» Entré en pánico. No sabía a quién más llamar. «Está estable por ahora. Pueden irse si lo necesitan». Solté un silencioso suspiro de alivio. Elizabeth solo me soltó el brazo al llegar al estacionamiento. «No dijiste que era un chico. Ese es un precio completamente diferente. Además, la tarifa del chofer y el daño emocional por tu conducción frenética». Se quedó callada en cuanto vio cuánto le transferí. Cuesta creer que alguien que amaba tanto el dinero se dejara estafar. De todo lo que tenía, yo ya había intervenido 2 veces en esta vida. No debería haber una tercera. Elizabeth, ¿recuerdas cómo te sientes ahora mismo? Un buen hombre te da dinero. No te lo pide. Parpadeó y luego hizo una mueca. ¿Intentas hacerte cumplidos con esa frase? ¿Ese chico que te gustaba esta tarde? Sabe fatal y es carísimo. Evita la próxima vez, Así que ya lo probaste. Increíble. Hablar con ella era como gritarle a una pared. Después de dejar a Elizabeth en casa de mis padres, no me quedé. Alejarme de la vida de Daniel paso a paso probablemente fue la decisión correcta. Pero en ese momento, no estaba seguro de si la historia original se repetiría. La abuela solo se había caído esta vez, pero, ¿y la próxima? Pronto me di cuenta de que había cometido un error. Al menos por esta noche. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando el mundo de un blanco puro. Al segundo siguiente todo quedó envuelto en oscuridad. Todos los aparatos eléctricos de la casa se apagaron al instante. Las luces de los rascacielos a lo lejos aún brillaban con fuerza. Solo este rincón de la ciudad parecía sumido en la oscuridad. La infraestructura de este barrio era antigua. Nadie vendría a arreglar las cosas pronto. Me quedé completamente quieto sin apenas respirar, esperando a que mis ojos se acostumbraran lo suficiente para distinguir el contorno de la habitación. Mi teléfono estaba sobre la cama de mi habitación. Pero no me atreví a ir a buscarlo. Me aterraba la oscuridad. De niño mis padres me habían olvidado en un pequeño trastero. Ese recuerdo me dejó una cicatriz imborrable que nunca superé del todo. En secundaria, alguien descubrió este miedo y me encerró en la sala de deportes a modo de broma. Probablemente solo querían verme entrar en pánico. Pero estaba realmente aterrorizado. Al final, fue Daniel quien me encontró. Arrastró a los 2 culpables y los golpeó hasta casi matarlos. Ese año me regaló una luz de noche por mi cumpleaños. Incluso en las noches en que la pena lo consumía, nunca se olvidaba de encenderla. En la oscuridad, las emociones no tenían por qué esconderse. Extrañaba el abrazo limpio y cálido de Daniel, sutilmente impregnado del aroma relajante de la pintura acrílica. Acurrucada en un rincón del sofá, intentaba desesperadamente recordar cómo me sentía cuando me abrazaba. La suavidad de su voz cuando me consolaba: «Jeremy». La tormenta aullaba afuera, y su voz casi se ahogó entre el viento y la lluvia. Me incorporé en shock con el corazón latiéndome con fuerza. Daniel, no hubo respuesta desde la puerta oscura. Era una alucinación. Lo había extrañado tanto que me lo imagino. A pesar de la tormenta rugiente afuera, la casa se sentía en un silencio sepulcral. Incluso mi propia respiración resonaba con un eco anormalmente fuerte. En la oscuridad los muebles a mi alrededor parecían retorcerse y transformarse, acercándose a mí hasta que apenas podía respirar. Entonces un rayo de luz me iluminó directamente. El aire húmedo del pasillo entró a raudales, trayendo consigo un ligero aroma a gel de ducha. Levanté la vista y vi una silueta familiar. Con solo una mirada, el pánico se desvaneció. «Qué bueno que dejaste una llave de repuesto en mi casa», dijo Daniel. Me dio su teléfono. «¿Se te acabó la batería?» «Está en la habitación». «Voy a por él». Cuando se giró me levanté instintivamente para seguirlo. Demasiado rápido. Mi rodilla golpeó con fuerza contra la mesa de centro y gruñí de dolor.
Daniel se giró al instante y me atrapó. ¿Te duele? A ver. Antes de que pudiera responder, ya me había subido el pijama y me estaba apuntando la linterna del móvil a la rodilla. Al verlo tan cerca, me di cuenta de que solo llevaba una bata y que su pelo seguía goteando. ¿Por qué viniste? ¿No se suponía que te quedarías en el hospital? Iba a quedarme después de ducharme. Pero se fue la luz. Al oír eso, retiré la pierna rápidamente. No quería hacerle perder más tiempo. Pero justo cuando abría la boca para decirlo, me di cuenta de algo terrible. El día que Daniel tuvo ese accidente de coche, también hubo una tormenta como esta. Estaba demasiado consumido por el dolor como para concentrarse. Los frenos habían fallado en la carretera resbaladiza. Su sistema nervioso sufrió un traumatismo grave. Perdió la capacidad de caminar sin ayuda y ya no podía sostener un pincel. No te preocupes. Esperaré a que te duermas antes de irme, dijo. Me buscó el tobillo con la mano y me jaló suavemente hacia él, colocando su palma una vez más sobre mi rodilla herida. Esta vez no solo había perdido a su único familiar, así que tal vez el desenlace no sería el mismo. Pero ¿cómo podía arriesgar su vida contra el destino? No te vayas esta noche, dije. Contrata a una enfermera de noche. Y también a alguien para atención domiciliaria. No puedes hacerlo todo tú mismo. Cubriré la mitad del costo. La linterna del teléfono solo proyectaba un pequeño círculo de luz. No pude ver la cara de Daniel. Pero su mano se detuvo de repente. Se quedó en silencio durante varios segundos, y luego reanudó la presión sobre mi pierna, esta vez con más fuerza. Jeremy, dijo lentamente. Esa es mi abuela. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a pagar la mitad? Me quedé paralizado un segundo y luego bajé la cabeza. Siempre me ha tratado como a un medio nieto. Y eso me convierte en... Rió secamente. Casi tu hermano mayor. Tarde me di cuenta de que algo no cuadraba con su tono. Mi miedo a la oscuridad me había adormecido, pero si lo recordaba, él había estado actuando extraño incluso antes en el hospital. Respondí con un gruñido vago, intentando recordar cada detalle por si nos habíamos equivocado. ¿Y entonces por qué? Daniel se acercó entrando en el haz de luz, obligándome a sostener su mirada firme y sin pestañear. ¿Por qué mi hermano pequeño sale con alguien? Mi mente se quedó en blanco, inundada de posibilidades frenéticas. ¿Me habría traicionado Elizabeth? ¿La habría visto Daniel antes? ¿O habríamos actuado tan mal que no lo habría engañado? Es tu prima, ¿verdad? Continuó. Me enseñaste sus redes sociales hace años. Sonrió levemente. Jeremy, recuerdo todo lo que me has contado. Entonces sus dedos cálidos y secos me rozaron el pecho, y los callos me rozaron la piel. Dime quién dejó esto. El mundo me daba vueltas. Me invadió el mareo a oleadas. Negué con la cabeza automáticamente, empecinado en afirmar que lo había confundido con otra cosa. Daniel me miró fijamente un buen rato, luego extendió la mano y recuperó su teléfono. Sus largos dedos tamborilearon una vez. La linterna se apagó. La oscuridad nos envolvió de nuevo. Me lancé para agarrar el teléfono, pero me agarró la muñeca. Sin esfuerzo me sujetó los brazos y se inclinó sobre mí. Sin ver, el resto de mis sentidos se agudizaron. Podía sentir cada reacción que tenía ante mi cuerpo. Daniel, me temblaba la voz. Intenté sonar lastimera, esperando que me dejara ir. ¿Qué haces? Está muy oscuro. Sabes que le tengo miedo a la oscuridad. Solo déjame confirmarte algo. No tardaré mucho. Su cálido aliento rozó mi piel, acercándose cada vez más caliente. Una suave presión recorrió mi pecho como el ala de una mariposa. Se detuvo y luego presionó con firmeza contra mis labios. Mi cerebro explotó como fuegos artificiales. Me quedé paralizado o aturdido y luego comencé a forcejear con violencia. Pero su agarre no se aflojó en absoluto. Incluso usó una mano para sujetar mi pierna que se movía con dificultad. Cuidado, te lastimarás la rodilla. Suéltame. No puedo.
Se rió suavemente como si por fin se hubiera soltado de algo pesado, y se desplomara sobre mí, exhalando. Jeremy, esa noche te impuse algo, ¿verdad? Por eso me has estado evitando. Lo sabía. No se había desmayado del todo. Recordaba vagamente que algo había pasado, pero no estaba seguro. La vergüenza y la impotencia me invadieron de repente. Incluso después de haber recibido otra oportunidad, seguía recorriendo el mismo camino. Esto no podía volver a ocurrir. Eres demasiado fuerte. No puedo luchar contra ti. Pero en realidad no pasó nada. Fue solo un error, solo una vez. Hagamos como si nunca hubiera pasado, ¿vale? Intenté mantener la voz firme y tranquila, como si no fuera nada grave. Pero el rechazo de Daniel fue igual de firme. No puedo fingir que no pasó nada. Me gustas. Me gustas desde hace más de 10 años. Ese día en la prepa, cuando te quedaste dormida haciendo la tarea en mi casa, te cargué a la cama. Del escritorio a la habitación, solo eran 12 pasos. Pero tardé media hora. No pude soltarte. En nuestra cena de graduación, estabas borracho y te aferraste a mí. No pude evitarlo. Besé la punta de tu cabello. Tu oreja. Y aquella vez en la universidad, cuando te ayudé a lavar las sábanas, no fue porque derramaste una bebida. Fue porque dormiste a mi lado y perdí el control. Jeremy, todos estos años, cada noche en la oscuridad, he pensado en ti. Planeaba ocultarlo por el resto de mi vida. Pero ahora lo sabes. Gracias a Dios que Daniel había apagado la linterna. Si no, habría visto mi cara y habría sabido la verdad. Me obligué a responder con asco. Eso es repugnante. Su cuerpo se tensó por una fracción de segundo. Entonces se incorporó y soltó una suave carcajada. Si te da tanto asco, ¿por qué finges que no pasó nada y sigues siendo mi amigo? No podíamos vernos en la oscuridad, pero aún podía sentir su mirada ardiente e inquebrantable. Simplemente no quería perder nuestros años de amistad, murmuré. Eso no significa que no me dé asco. Ya veo. Se movió. Entonces déjame preguntarte algo más. Su mano me acarició la mejilla con una ternura desgarradora. Jeremy, ¿por qué lloras ahora? No tuve oportunidad de responder. Porque justo en ese momento, llamaron del hospital. Mi abuela, que estaba bien, había entrado repentinamente en coma. Miré la lluvia torrencial afuera, cerré los ojos y finalmente salí a trompicones a la oscuridad para seguirla. Nunca me fiaba de una tormenta. El viaje al hospital fue frenético y agotador. Al llegar, tenía las piernas como gelatina. Las pruebas no mostraron nada malo. Sus constantes vitales estaban estables. Simplemente no despertaba. Una enfermera nos dijo que antes de que llegáramos, la abuela había estado murmurando el nombre de alguien. Algo así como Jerry. Me quedé paralizada. Me había estado llamando. Al final del pasillo, Daniel hablaba con un médico con el rostro preocupado. Giré lentamente el pomo de la puerta y entré en la habitación. Paso a paso, me acerqué a la cama y finalmente me detuve a su lado. Su mano, expuesta fuera de la manta, parecía gris y frágil. Esa mano una vez me acarició el cabello, me dio una palmadita en el hombro y, más tarde, colgaba fría y sin vida bajo una sábana blanca. Pero ahora, al menos, todavía hacía calor. Abuela, susurré arrodillándome junto a su cama y tomándole la mano, lo siento. Nunca más me atreveré a amar a Daniel. Me retiraré poco a poco de sus vidas. No los molestaré más. Mientras ambos vivan seguros y en paz, me basta. El pitido rítmico de las máquinas llenaba el silencio con una extraña sensación de orden. Pensé que si me quedaba más tiempo, Daniel llegaría. Así que sorbí por la nariz, me sequé los ojos y me levanté. Justo cuando la estaba volviendo a cubrir con la manta, Daniel entró en la habitación. Se quedó paralizado al verme. Me di la vuelta rápidamente, secándome la cara e inclinando la cabeza mientras corría hacia la puerta. Cuida de la abuela, dije en voz baja. Me voy a casa. Pero me detuve. Porque Daniel me había agarrado la mano. Intenté soltarme, pero no me soltó. Solo déjame apoyarme en ti un segundo.
Dio un paso adelante y apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí un suave suspiro escapar de sus labios. Jeremy, tengo miedo. Debería haberlo apartado. Pero ante su vulnerabilidad y su agotamiento, no pude reunir fuerzas. Solo pude intentar consolarlo débilmente. No tengas miedo. Todo estará bien. Solo que siento que voy a perder a la abuela. ¿Y tú? Se enderezó, se apartó un poco y me dedicó una sonrisa pálida. Si los pierdo a ambos, ¿qué sentido tiene vivir? Temblé de pies a cabeza. Ni siquiera podía mirarlo. Desde mi renacimiento, nunca me había atrevido a considerar si la línea temporal original aún existía. Lo que Daniel debió sentir cuando salió de la consulta y no me encontró. Cuando regresó a casa y encontró mi cuerpo, no es que no lo pensara. Es que no me atreví. Quería libertad. Quería dejarnos ir a ambos. Y sin pensar en cómo se sentiría él, lo abandoné como una cobarde. ¿Qué tan devastado debió estar? Las lágrimas volvieron a brotar. Volví la cara. Daniel, no debería ser el centro de tu mundo. Hay tantas otras cosas hermosas en este mundo. Tanta gente y sueños que vale la pena apreciar. Con el rabillo del ojo lo vi apretar los labios. Entonces sus dedos se entrelazaron con los míos, 10 dedos entrelazados. Jeremy, eres mi mundo. Eso está mal. Retiré la mano de golpe. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Luego me quedé en silencio rápidamente. Me costó mucho calmarme. Daniel, si te dijera que elegirme significa perder a tu abuela y la carrera que amas, ¿me seguirías eligiendo? Frunció el ceño. ¿Por qué dirías algo así? ¿Acaso no puedo tener ambas cosas? Reí con amargura y vacío. Claro que no. Porque el destino nunca había sido benévolo contigo ni conmigo. Mi abuela se despertó una semana después. Me llamaron del hospital. Había estado en la nueva casa toda esa semana. Y no he vuelto a ver a Daniel desde entonces. No pudimos contactar con ningún familiar. Pero el paciente no dejaba de murmurar tu nombre y número. ¿Te importaría venir? No pudieron localizarlo. ¿Cómo fue posible? Colgué y dudé. Luego marqué el número de Daniel. Una y otra vez. La voz automatizada repetía, el número que marcaste está apagado. Y una inquietud que no podía identificar me envolvía el pecho. Respiré hondo. Le envié un mensaje y salí corriendo. Cuando llegué al hospital, mi abuela estaba sentada. De espaldas a mí, miraba en silencio por la ventana. Tenía los hombros encorvados. Parecía tan pequeña. Respiré con calma, con el corazón latiendo con fuerza. Y llamé suavemente, abuela. Ella se giró. Sus ojos nublados se iluminaron con una sonrisa. Me hizo señas para que me acercara y me preguntó amablemente cómo estaba. Habló un rato y luego se quedó en silencio. Nadie dijo nada más. El sol de afuera iluminaba la habitación con una luz dorada. Pero por dentro todo se congeló en el tiempo. Inquieto saqué mi teléfono. Abuela, intentaré con Daniel otra vez. No te preocupes, ¿de acuerdo? Pero puso su mano sobre la mía para detenerme. Sus finos dedos temblaban ligeramente. Jeremy, dijo en voz baja, tú también amas a mi Daniel. Entonces, ¿por qué huyes de él? Si no fuera por la calidez de su tacto, habría creído que estaba soñando. O alucinando. El polvo que se arremolinaba bajo la luz del sol de repente se sintió como los escombros de un mundo que se derrumbaba. Me estaba desmoronando y nadie podía oírlo. ¿Por qué diría eso? ¿Ya se había dado cuenta de algo sobre Daniel y yo? ¿Me estaba poniendo a prueba? Retrocedí tambaleándome con la respiración entrecortada, y las palabras se me escapaban de los labios. No, no, abuela, no es así. Solo somos muy buenas amigas. Me miró con una mirada extraña y complicada. Entonces lentamente sonrió y negó con la cabeza. Jeremy, la abuela lo vio todo. Empezó a describir las imágenes que habían surgido en su mente. Estos últimos días, las visiones que ella creía que eran sueños, y las escenas que había visto.
Al principio pensé que eran solo mi imaginación. Pero luego me di cuenta de que era real. Jeremy, ¿no puedes reconsiderarlo? ¿Hay algo que te impide estar con él? No pude soportarlo más. Salí corriendo, tropezando. Un extraño escalofrío me recorrió la piel, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Mis pensamientos eran un caos absoluto. Porque la trama que ella describió no correspondía al futuro que yo había experimentado. Era completamente desconocido. Completamente fuera de lo común. Algo que desconocía por completo. Un futuro que jamás había vivido. El teléfono de Daniel seguía apagado. Fui a su casa, a su estudio, pero no lo encontré por ningún lado. De pie sin comprender en la esquina de una calle, recordé de repente el pequeño sótano que alquilaba antes de la inauguración oficial de su estudio. Era pequeño y rudimentario. Pero allí habían comenzado sus sueños. Y efectivamente él estaba allí. Dibujaba en silencio, completamente concentrado. Sus trazos eran firmes. Después del accidente de coche sus manos temblaban incontrolablemente. Ya no podía sostener bien la pluma. Sus trazos se volvieron temblorosos y torcidos, ya no podía considerarse artista. Odiaba la traición a su propio cuerpo. En la oscuridad de la noche tomaba una espátula y cortaba línea tras línea en sus brazos. Temiendo que me rompiera el corazón si lo descubría, los envolvía en cinta adhesiva y los escondía bajo mangas largas. Pero cuando los descubrí, las heridas ya estaban infectadas, supurando. No quedaba ni un trozo de piel sana. Sonrió y me dijo que no me dolía nada. Y le creí. Porque para entonces ambos estábamos entumecidos por el dolor. Daniel, con la mano congelada en el centro, levantó la vista y por un instante el pánico se reflejó en su rostro. Rápidamente arrancó el dibujo del caballete y lo escondió tras su espalda. Con las prisas chocó contra un armario. Una pila de cuadernos de dibujo cayó al suelo. Daniel ni siquiera tuvo tiempo de recogerlas. Bajé la vista y me quedé paralizado. Cada hoja era mía. Todo tipo de expresiones, movimientos, ángulos, docenas de retratos míos. Algunos eran recientes. Me mostraban tumbado en la cama, probablemente dibujados de memoria después de aquella noche. ¿Te parece asqueroso?, preguntó Daniel, sosteniendo un dibujo sin saber qué hacer. Solo pensé, te veías muy guapo. Negué con la cabeza. No tenía fuerzas para preocuparme por eso ahora. La abuela está despierta. Pero algo anda mal. De camino al hospital, nos sentamos en silencio. La radio sonaba una canción desconocida, y el coche se detuvo suavemente en el paso de cebra. Daniel golpeaba el volante al ritmo con el dedo índice. Después de que te fuiste esa noche, dijo, con la mirada puesta en el camino. Pensé un buen rato. Su perfil era serio. No me miró. No puedo imaginar una vida sin mi familia ni mi arte. Así que tomó una decisión. Debería haberme sentido aliviado. Pero en cambio sentí un vacío en el pecho. La cuenta regresiva del semáforo empezó a parpadear. Daniel cambió de rumbo. Pero aún más, no puedo imaginar una vida sin ti. El universo es multidimensional. Quizás en incontables mundos, Daniel nunca terminó con Jeremy. Pero sin duda en al menos un mundo, nos amábamos libre y felizmente. Entonces, ¿por qué no puede ser este? Antes de pisar el acelerador, Daniel giró la cabeza hacia mí. Su mirada era suave como el agua, pero inquebrantable en su resolución. Jeremy, no voy a renunciar a amarte. El viento del coche en marcha entraba por la ventana. Me quedé allí sentado, atónito, mirando a Daniel. La canción alcanzó su clímax. La batería retumbaba como un latido. El mío hizo lo mismo. ¿Puedes repetirlo? Daniel sonrió. Siempre te amaré. El anterior. En cualquier mundo, Daniel siempre amará a Jeremy. Y en ese momento comprendí lo que le había pasado a la abuela. El universo es multidimensional. Al regresar a la noche que compartí con Daniel, cargaba con el dolor de un futuro trágico. Decidí aniquilar los sentimientos que nacían en su cuna. Esa decisión cambió la trayectoria original.
Y en ese preciso momento, se produjo una división que creó un mundo alternativo. En esta línea temporal, seguí enredándome con Daniel, incapaz de romper definitivamente. Pero en el nuevo mundo separado, abandoné Trezoluli sin dudarlo. De alguna manera, la abuela se conectó con ese mundo alternativo. Dijo que justo después de recibir el alta del hospital, una extraña consciencia apareció en su mente. Jeremy se fue sin decir palabra. Pero al día siguiente me vio en la puerta, charlando con Daniel. Pensó que se estaba volviendo senil. Que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces imágenes extrañas comenzaron a desfilar en su cabeza. Daniel perdido, desesperado, encerrado en su habitación, pintando sin parar. La anciana lo interpretó como una señal. Se coló en su estudio, solo para descubrir una enorme pila de retratos míos. La impresión la hizo caer. Esa noche, cuando se apagaron las luces y Daniel confesó, mi corazón empezó a vacilar. Todavía amo a Daniel. Quería amarlo. Y esa onda emocional se extendió por todos los mundos. Interrumpiendo la conexión entre ellos, la abuela cayó en coma. A través de ese vínculo presenció el curso del otro mundo. En ese mundo, después de mi partida, Daniel se volvió loco intentando encontrarme. Al no poder, lo consumían el dolor y la culpa. Se dio cuenta de que nos habíamos descarrilado esa noche y se culpó a sí mismo. Me angustiaba si había sido culpa suya que yo corriera. La abuela no soportaba verlo así. Lo regañó, intentando devolverlo a la realidad. Es un hombre. Por muy bueno que sea, sigue siendo un hombre. ¿No puedes despertar ya? Pero Daniel seguía pintando con voz distante y fría. Estoy despierta, abuela. Lo amo. No importa su género. Si de verdad estuviera despierto, no estarías haciendo una tontería tan grande. Se le rompió el corazón al ver a su querido nieto consumirse, adelgazando cada día. Llevó a decenas de personas a hablar con él. Para persuadirlo. Pero ninguno de ellos logró quebrantar el corazón de Daniel. Así que mintió. Le dijo que me había encontrado. Daniel entró corriendo en la habitación y la encontró llena de rostros jóvenes desconocidos. Eran sus fans. Chicas que lo adoraban. La abuela pensaba eso. Porque yo era su única amiga de niño. Había caído en la ilusión de no tener otra opción. Esas chicas alegres y guapas, cualquiera de ellas era mejor que yo. Daniel estalló de ira y echó a todos. La abuela, sin opciones, intentó amenazarlo de muerte. Pero Daniel se le adelantó. Se sentó en el alféizar de la ventana, presionándose la garganta con una espátula. Abuela. Jeremy ya no me quiere. Si tú también me dejas, no seguiré viviendo. El marco de la ventana del viejo apartamento estaba oxidado e inestable. Se tambaleaba peligrosamente. Y mientras tanto, yo había estado arrodillado en el hospital, confesándole mis pecados. Jurando que me iría de sus vidas. Ella podía oírme. Pero su cuerpo no respondía. Cuando por fin despertó, lo primero que hizo fue llamarme a su lado. Cedió. Pero nunca sabría a qué le tenía tanto miedo. El camino se extendía bajo el sol poniente. Los seres vivos tienen un mecanismo de defensa. El cerebro prioriza el placer sobre el dolor. Olvida poco a poco los recuerdos que más duelen. Por eso la gente sigue cometiendo los mismos errores. En los últimos días, ya había empezado a olvidar el dolor abrasador de mi vida pasada. En cambio, seguía recordando los dulces y fugaces momentos que compartí con Daniel. Fueron tan breves que apenas habían comenzado, ya se habían ido. En incontables universos, Daniel y Jeremy nunca lo lograron. Lucharon. Suplicaron. Lo arriesgaron todo. Quizás este sea el único mundo donde puedan estar juntos de verdad. Quiero ser valiente una vez más. Daniel, cubriré la mitad del coste de la cuidadora de la abuela. Desde la perspectiva de tu familia. La canción de la radio finalmente llegó a su último verso. En la luz persistente del sistema solar, te llevaré a casa, sin miedo a empezar de nuevo. Por ti, lo arriesgaría todo. Hasta que la muerte nos separe.